Hola, hola, nosotras somos el grupo número 4 y estamos conformados por Alison Duitama, Juliana Gil y Natalia Muñoz. Y vamos a presentar el informe de determinación de viscosidad de líquidos. Método de Stokes y viscosímetro de Oswald. ¿Qué se hizo diferente a lo planeado? El procedimiento se llevó a cabo de acuerdo con lo establecido en las guías de laboratorio y se siguieron las indicaciones paso a paso. Sin embargo, se presentaron obviamente algunos errores durante la práctica que dificultaron el desarrollo de los cálculos y pudieron influir en la precisión de los resultados obtenidos. ¿Cómo se recolectaron los datos? Bueno, los datos que recolectamos para el método Stokes fueron principalmente el peso de las esferas, de las tres esferas que utilizamos, esto lo medimos desde la balanza analítica. También medimos el diámetro con tierra para cada una de ellas y con esto calculamos el volumen de las esferas. Teniendo el volumen, calculamos mediante una fórmula la densidad de las esferas. También calculamos la densidad para cada una de las tres sustancias que utilizamos, en este caso fue champú, solvente y leche. Esto lo medimos gracias a un picómetro. Lo medimos también a diferente temperatura, en este caso 15, 30 y 40 grados. También medimos la altura del fluido mediante una regla, entonces cogimos la probeta y medimos donde termina hasta donde se llenó el fluido. Calculamos el tiempo que le tomó la esfera en recorrer toda la columna hasta llegar al final de la probeta. Esto lo calculamos, esto lo medimos mediante un cronómetro. Realizamos esto 3 veces por cada fluido en cada una de las diferentes temperaturas. Ya teniendo este dato y la altura, calculamos la velocidad de caída y con esto ya podemos reemplazar en la fórmula de viscosidad del método Stokes. Resultados. Bueno, y estos fueron los datos que nos dio para la viscosidad del champú, en donde lo que hicimos fue realizar una gráfica de viscosidad-temperatura y como podemos ver, a medida que se aumenta la temperatura, la viscosidad va bajando. Los datos que nos dio para la esfera 1 a 15 grados fueron 28.02, para la esfera 2 117.50 y para la esfera 3 51.625. Estas variaciones de viscosidad se ven al tamaño de la esfera y al tiempo de caída. Recordemos que realizamos esta medición con un cronómetro, entonces sí puede variar como tal la medición. Sin embargo, como podemos ver en la gráfica, se cumple el principio de viscosidad porque en las tres curvas como tal decrecen a medida que aumenta la temperatura. A 40 grados la viscosidad baja considerablemente con respecto a la temperatura ambiente. Se midieron las incertidumbres, entonces como podemos ver hay una gran incertidumbre en el dato de la esfera 2, donde nos dio 117, que pues es bastante alto con respecto al valor teórico. Recordemos que el valor teórico de la viscosidad del champú está más o menos en 13.000 centipoints. Entonces, si comparamos ese dato con 117.50, que más o menos vendría siendo 117.000, entonces que pues este dato sí es bastante alejado del valor real. Entonces vemos que en la gráfica tiene bastante incertidumbre. Bueno, y estos fueron como tal los resultados que obtuvimos al calcular la viscosidad en el Suavitel. Recordemos que el Suavitel es una mezcla compleja que normalmente contiene surfactantes, agentes catiónicos y polímeros. Estos pueden hacer que el comportamiento de este fluido sea no newtoniano. Recordemos que esta prueba está hecha para fluidos newtonianos, ya que en fluidos no newtonianos la viscosidad depende del esfuerzo cortante aplicado. Entonces, como cada una de las esferas contiene un diámetro distinto, entonces, por lo tanto, cae a velocidades diferentes. El esfuerzo cortante generado entonces depende en cada caso, lo que, pues como podemos ver, produce valores de viscosidad distintos para cada temperatura. Sin embargo, como podemos ver en la curva naranja que corresponde a la esfera número 2, el comportamiento de la viscosidad con respecto a la temperatura sí es el correcto, ya que como podemos ver decrece a medida que aumenta la temperatura, lo que no ocurre con las otras dos esferas. Viscosidad del champú con el método de Oswald. En esta práctica determinamos la viscosidad del champú a 3 temperaturas diferentes. 15 grados centígrados, que era la temperatura ambiente, 30 grados y 40 grados centígrados. Para esto utilizamos un viscosímetro de Oswald que se basa en medir el tiempo que tarda un fluido en recorrer un capilar bajo la acción de la gravedad. Sin embargo, el champú puro es demasiado viscoso para este equipo, por lo que trabajamos con una disolución. Mezclamos 20 mililitros de champú con 60 mililitros de agua, obteniendo una mezcla al 25% de concentración. Inicialmente, en los cálculos, aplicamos la ley de Oswald para hallar la viscosidad de la mezcla. Pero aquí surgió un reto. Para aislar la viscosidad del champú puro, la fórmula teórica sugiere restar el aporte del agua. ¿Pero qué pasó? Al hacer este cálculo lineal, los resultados nos estaban dando negativos. Esto sucede porque la viscosidad no se comporta de manera aditiva simple. Al mezclar el champú con agua, la estructura molecular cambia y la viscosidad cae mucho más rápido de lo que una resta lineal puede explicarlo. Para corregir esto y obtener valores reales, aplicamos un modelo de mezcla logarítmica.
Al despejar la viscosidad del champú mediante la función exponencial en Excel, logramos transformar los errores en valores positivos y coherentes. Como vemos en nuestra tabla final, a 15 grados centígrados obtuvimos una viscosidad de 1,87 centipoints, la cual disminuye conforme aumenta la temperatura, cumpliendo con la ley de a mayor energía cinética, menor resistencia al flujo. Para finalizar, debemos notar que nuestra viscosidad calculada fue mucho menor a la esperada de un champú comercial. Esto sugiere un error sistemático por dilución. Al mezclarlo con tanta agua, el champú pudo haber perdido sus propiedades estructurales. Como observamos en nuestra gráfica de viscosidad versus temperatura, los puntos verdes trazan una pendiente negativa. Esto valida físicamente nuestro experimento, que a mayor temperatura, menor es la viscosidad del champú. Viscosidad del Suavitel por el método de Oswald. En esta segunda parte del experimento analizamos el suavizante de ropa Suavitel. Al igual que con el champú, para poder utilizar el viscosímetro de Oswald, realizamos una disolución, pero en proporciones distintas. 20 ml de suavizante en 40 ml de agua, logrando una mezcla con una fracción másica del 0,33 para el producto activo. Al intentar calcular la viscosidad del Suavitel puro, utilizamos la fórmula de mezcla lineal, pero tras nos encontramos con un problema. Los valores no eran coherentes. Para solucionar esto, aplicamos una relación logarítmica exponencial en lugar de una resta simple. Usamos el logaritmo natural para entender cómo interactúan las fases líquidas y aplicamos la fusión exponencial para regresar al valor real de la viscosidad. Este ajuste nos permite obtener valores positivos y más lógicos. Si observamos la gráfica del Suavitel, notamos algo muy interesante. A diferencia del champú, la caída de la viscosidad en la temperatura ambiente y en los 30 grados centígrados es mucho más pronunciada. Esto nos indica que la estructura de las emulsiones catiónicas del suavizante es extremadamente sensible al calor. Sin embargo, debemos ser críticos. La viscosidad que hallamos para el Suavitel puro es mucho menor a la que se encuentran reportadas en las fichas técnicas industriales. ¿Pero qué salió mal? Primero, el suavizante no es una solución simple, es una emulsión. Al agregar agua, no solo diluimos, sino que también alteramos la estabilidad de las partículas de grasa suspendidas. Y segundo, es probable que al mezclar el suavizante con el agua se haya modificado el tamaño de gotas de emulsión, reduciendo la fricción interna mucho más de lo previsto matemáticamente. Esto explica por qué el valor final se siente más líquido de lo esperado. Viscosidad de la leche con el método de Oswald. Para finalizar nuestro experimento, analizamos la leche. A diferencia del champú y del suavizante, con la leche no tuvimos que realizar disoluciones complejas ni enfrentarnos a valores negativos iniciales. Esto se debe a que la leche es un fluido mucho más ligero y se comporta de manera newtoniana, lo que hace perfecta para el método de Oswald. Como pueden ver en nuestra tabla de datos, a una temperatura de 15 grados centígrados, la leche presentó una viscosidad de 1,63 centipoints. Este valor es sumamente cercano al valor teórico, que es de 1,8 centipoints, lo que nos dio un error porcentual de apenas el 9,33%. A medida que aumentamos la temperatura, observamos cómo la viscosidad cae constantemente. Lo más satisfactorio de este ensayo fue que los cálculos fueron directos a la ley de Oswald. Funcionaron sin necesidad de ajustar exponenciales drásticos, validando nuestra metodología. Si observamos la gráfica de la leche, notamos que es mucho más limpia que todas. La línea de tendencia es casi recta, mostrando una disolución de viscosidad muy predecible. Porque la leche fue la más exitosa que los productos anteriores, naturaleza del fluido. Mientras que el champú y el Suavitel son mezclas complejas de polímeros y grasas que se alteran al diluirlos, la leche es una emulsión natural muy estable, el flujo capilar. Al ser menos viscosa la leche, fluye por el capilar de Oswald sin generar turbulencias o frenado molecular que experimentamos con el champú y el Suavitel. Error controlado. Aunque el 40 grados centígrados el error porcentual subió a un 57%, esto se debe a que probablemente a temperaturas altas la leche empieza a cambiar su estructura proteínica, afectando el tiempo del fluido. Este experimento nos permitió entender que el éxito del método como el de Oswald depende totalmente de la naturaleza de la sustancia. Aprendimos a corregir errores matemáticos mediante logaritmos en fluidos densos y apreciar la precisión del método en fluidos mucho más ligeros. Porcentajes de error. Bueno, y para finalizar, ¿qué también nos dio el método de Stokes? Bueno, el que tuvo un menor porcentaje de error y que se acercó más al comportamiento y el principio de viscosidad sería el champú en la esfera 1, en donde se obtuvieron errores del 33%
y del 81%. Si los comparamos con los errores de los otros fluidos, esto es bastante bajo. Tenemos que tener en cuenta que el champú es un fluido no newtoniano y esta prueba también pues está diseñada para fluidos newtonianos. Entonces, debido a esto es que los porcentajes son un poco altos. Sin embargo, pues se logró obtener una gráfica en donde se cumple el comportamiento de la viscosidad con respecto a la temperatura. Errores cometidos. En ambos casos, tanto para el método de Stokes como para el viscosímetro de Oswald, la medición de los tiempos de descenso se realizó empleando un cronómetro de manera manual, lo cual requirió de gran agilidad para iniciar y detener el cronómetro en el momento exacto en que la esfera atravesaba las marcas de referencia. Asimismo, el registro del tiempo dependió considerablemente de la percepción visual de nosotras como observadoras, lo cual puede introducir errores asociados al tiempo de reacción y a la apreciación subjetiva del momento exacto de paso. En el método Stokes, las esferas utilizadas presentaban un tono muy similar al del fluido, lo cual dificultó su adecuada visualización durante el descenso. Esta situación pudo haber generado imprecisiones al identificar el momento exacto en que la esfera atravesaba las marcas de referencia, afectando la medición del tiempo. Además, la ecuación de Stokes supone que la esfera desciende con velocidad constante, que sería la velocidad terminal. Si el cronometraje se inicia desde el instante en que se libera la esfera, es posible que aún no se encuentre en fase de aceleración. La combinación de ambos factores pudo alterar el tiempo real correspondiente al régimen estable, influyendo directamente en el cálculo final de la viscosidad. Empezamos con las temperaturas altas y esperamos a que bajara la temperatura. Eso hizo que nos demoráramos aún más en el laboratorio. Debido a esto, para el método del viscosímetro se decidió emplear inicialmente el viscosímetro de Oswald, pero también empleamos el viscosímetro de Cannon-Fensk para agilizar la práctica, lo cual pudo haber interferido en los cálculos, ya que cada equipo posee constantes y características de calibración obviamente distintas, y entonces se podría haber afectado los cálculos de viscosidad. De igual manera, para el método de Stokes, al dar reposo a los fluidos usados y posteriormente agitarlos para repetir las mediciones del tiempo de descenso de la esfera, este procedimiento pudo alterar la homogeneidad del fluido o generar burbujas, afectando la precisión de los tiempos registrados y por ende los valores calculados. ¿Cómo evitarlos? Se realizaron pruebas por triplicado para hallar un promedio. Usar esferas que tengan un color diferente al del fluido para que se vean mejor mientras desciende. Establecer tiempos de espera, números de repeticiones y condiciones de operación iguales para todas las mediciones, reduciendo así errores sistemáticos y mejorando las repeticiones de los resultados.